Cueva Nova. Vale. Por poner un poco en contexto a la gente, ¿qué problema resuelve tu compañía insignia, por así decirlo, Aganova, y por qué es tan relevante lo que hace en el mundo? Bueno, a mí siempre me gusta explicar esto porque es algo bastante desconocido. En el sector del agua es la única industria que tiene una merma de un 40%. ¿Eso qué significa? Que el 40% del agua que pasa por las tuberías no llegan a los contadores de agua, no llegan a las viviendas, se pierden por el camino. Ostras. Eso es algo bastante inusual. Ninguna industria en el mundo sería capaz de soportar esas pérdidas, esa merma de producción. Y eso está pasando en el sector del agua, pero no solamente en España. Esto es un problema global. Es un problema global. Es decir, el 40% del agua que pasa por las tuberías se está perdiendo a día de hoy. Cada segundo se pierde agua en millones y millones de litros. Sí, ¿Vale? qué barbaridad. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque al final son infraestructuras que van debajo de tierra, pues, cualquier tipo de fuga, pues muchas veces no emana a la superficie, sino se va perdiendo, filtrándose por la red de alcantarillado o bien por el propio subsuelo. Y también nos encontramos con infraestructuras que son muy, muy antiguas, ¿vale? O sea, de media en el mundo está en torno a entre 60 y 100 años de antigüedad la vida media de las infraestructuras en la ciudad, de los municipios. Entonces, se unen las dos combinaciones y después también no hay una cultura de un mantenimiento, no ha habido tampoco tecnología que ayudara a hacer ese plan de mantenimiento, y es donde nosotros aportamos ese valor, que es el que nosotros identificamos como una oportunidad, que era poder detectar fugas de agua que tuviese esa recuperación a los clientes y sobre todo al medio ambiente. ¿Y cómo lo hacéis? O sea, porque quiero decir, no me parece, o sea, Sí. con perdón, si tú me dices esa frase, detectamos fugas de agua, bueno, pues, ¿cómo lo hacéis para que sea tan llamativo? Sí, bueno, nosotros estamos en 2 compañías diferentes. Ujú. Fugacua se dedica a la detección de fuga desde el contador hacia dentro de la vivienda, Vale. y Aganova se dedica a la detección de fuga desde el contador hacia afuera de la vivienda, es decir, los gestores municipales, las empresas municipales. Vale. El principio físico que hay normalmente para detectar una fuga es amplificar el sonido que emite la fuga al salir de la tubería, el agua al salir de la tubería. Cuando hablamos de tubería pequeña, Ujú. la tubería pequeña le llamamos a la que lleva el agua a los contadores, tubería de en torno a 50 milímetros hasta 200 milímetros. Hay muchas tecnologías en el mercado, ¿vale? Pero cuando hablamos de tubería de gran diámetro, que es de 200 milímetros hasta 2 metros de diámetro, apenas hay tecnología. ¿Por qué? Eh, Porque el principio físico, como te comentaba antes, es amplificamos el sonido que emite la fuga al salir de la tubería. Cuando es una tubería pequeña, ese sonido viaja por la tubería de forma fácil, porque es una tubería pequeña y es capaz del sonido transmitirse por el material de la tubería. Cuando hablamos de una tubería grande, ese sonido se disipa muy a los pocos metros y eres incapaz de detectar la fuga desde el exterior. Entonces nosotros lo que pensamos fue que si el sonido no viajaba al exterior, nosotros teníamos que viajar hacia el sonido. Y siempre enfocado en la tubería de gran diámetro, que además es la que mayor impacto tiene en pérdida de agua, puesto es la que más volumen Pierde. transporta, ¿no? Entonces nosotros, el concepto fue desarrollar una tecnología, en este caso un submarino, por eso le llamamos sistema Nautilus, que somos capaces de introducir en la tubería totalmente en funcionamiento, una tubería en carga. O sea, no hay que parar, ni No hay que cortar, ni... parar, no hay que hacer nada. Nosotros instalamos, introducimos una esfera que tiene en torno a 6-7 centímetros de diámetro, que tiene multisensores dentro, lo introducimos. Esa esfera se va arrastrando por el mismo caudal de la tubería y va recolectando datos. Recolecta datos, los principales son el acústico, como te he dicho, que es el que Ujú. nos dice dónde puede haber una fuga, pero también otros sistemas, otros sensores que hemos ido evolucionando la tecnología, nació para detectar fuga, pero ahora somos capaces de saber hacer un diagnóstico de cómo está la estructura de la tubería, cómo está la vida de esa tubería y sobre todo la vida útil, es decir, cuándo puede haber un problema de explosión de esa tubería. Entonces damos esas dos informaciones al cliente. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ya recolectamos desde el punto de extracción, recolectamos con un sistema también patentado por nosotros la esfera, analizamos los datos y somos capaces de decir
no solamente cuántas fugas hay, el punto exacto. Ostras, Nosotros a lo mejor podemos analizar entre 5 a 30 kilómetros de tubería en cada inserción y somos capaces de decir en el metro exacto donde hay una fuga, pero no solamente eso, somos capaces de clasificarla y cuantificar el caudal de pérdida. Esto tiene mucho impacto para que los clientes priorizar, puedan ¿no? priorizar las reparaciones. Y ya como último, en los últimos años, gracias pues toda parte de nueva sensórica, nueva análisis de datos, inteligencia artificial, somos capaces de saber el estado de la infraestructura como tal. Nosotros decimos que tenemos dos activos, uno es el agua y otro es la tubería, y somos capaces de cuidar. Es siempre dentro del segmento tubería de gran diámetro. Pues que me parece súper interesante, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, es algo que está teniendo bastante impacto Y luego, y de cara, o sea, se me ocurre así, de cara a países, gobiernos, ¿no? Sitios del mundo donde el agua sea un bien, que en todo el en mundo debería todo. ser un bien súper preciado, pero hay países en los que mucho más. No sé si me explico. Efectivamente, o sea, nosotros, bueno, todo, ya te digo, es un problema global. Hay países que tienen una cultura de agua, digamos, más arraigada, como puede ser la parte Medio Oriente, ¿no? Ujú. Donde ellos es cultural el agua. Aquí quizás en el Mediterráneo creemos que el agua es gratis y es de la lluvia, por lo tanto no le asignamos el valor que debería tener, pero sí, estamos teniendo bastante impacto bueno, en esto, sobre todo en reducir ese agua que se está despilfarrando, el coste asociado a ese agua, porque al final no olvidemos que ese agua hay que Anda. potabilizarla, hay que tratarla y hay que meterla a la tubería. Y después, por supuesto, el tema medioambiental. O sea, estamos Totalmente. viendo que cada X tiempo tenemos sequía y ahí nos acordamos de Del cuando nos agua, cortan el agua en los municipios, cuando nos acordamos del bien, ¿no? de su que 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 importancia. que que tenemos tan fácil de uso, que lo tenemos bastante normalizado, y es Y el que a agua. veces no lo Eso no lo valoramos. valoramos, efectivamente. Vale, por situarnos un poco, de todos esos países, gobiernos, empresas grandes que puedan necesitar este servicio, ¿cuál es vuestro cliente más mediático, ha sido el más relevante a nivel mundial que la gente pueda conocer? Bueno, nosotros siempre hemos nacido para ofrecer nuestro producto a la industria, es decir, Ujú, a empresas gestoras de agua. Ahí hemos trabajado en todo el mundo, hemos trabajado en Dubái, Qatar, las empresas más punteras, en México, Colombia, incluso Cuba, Estados Unidos, Canadá, Taiwán. Hemos trabajado para todas las gestoras de agua ostras, importantes en el mundo, y o estamos trabajando, ¿no? Pero ahora se ha abierto un nuevo segmento dentro de nuestro sector, que es que las grandes corporaciones tipo Microsoft, Amazon, Coca-Cola, tienen un plan bastante interesante de cara a su plan de ESG, ¿no? De temas medioambientales. Ellos lo que están haciendo es hacer un balance neutro entre lo que consumen y lo que son capaces de ahorrar, ¿vale? Ellos, ahora con la inteligencia artificial, hay mucho consumo de agua, sobre todo los data centers y demás. ujú. Industrias como Coca-Cola, pues sabemos lo importante que es El el agua, agua para su producción. Entonces, partiendo de la base que ninguna empresa en el mundo podría subsistir sin agua, las grandes corporaciones han dado un paso al frente y están diciendo: oye, yo quiero recuperar el agua que consumo en mi producción, ¿vale? El pionero fue Microsoft. o sea, eh, trabajáis con Microsoft. Trabajamos con Microsoft, Ostras, trabajamos con Amazon, trabajamos con Coca-Cola. Estamos wow. ayudándoles. Nos han elegido como una tecnología de impacto, que tenemos mucho impacto en esa recuperación de agua, ¿no? Por lo que hemos hablado antes. Trabajamos en una tubería de gran diámetro donde no hay mantenimiento, hay mucha fuga, un 40%, y además se viaja mucho volumen de agua. Entonces, cualquier fuga localizada y reparada tiene mucho impacto en los balances que le podemos dar a Ostras. Microsoft, Coca-Cola y Amazon. Es un proyecto bastante chulo, porque que se interese estas grandes corporaciones. La primera fue Microsoft, que además invirtió en nuestra empresa indirectamente a través del fondo de inversión que está trabajando con nosotros. Microsoft es parte de ese fondo, Ujú. y ellos se interesaron mucho en nuestra tecnología, porque tiene todo lo que a una tecnológica le gusta, ¿no? Es agua, es tecnología, es sensores, inteligencia artificial,
y es ese impacto medioambiental que ellos están buscando para neutralizar de alguna manera el gran consumo que están teniendo debido a su sistema de producción como empresa. Muy bien. Por hablar un poco de números, que a mí siempre me gusta preguntar, ¿cómo va el crecimiento de Aganova? Podemos hablar de facturación, de crecimiento, cuéntanos un poquillo cómo estáis ahí. Ahí la facturación, nuestros socios no les gusta mucho hablar de facturación, pero sí te puedo decir que no, porque bueno, tenemos un plan Ujú. bastante estratégico, tenemos un plan de crecimiento importante y como es una empresa que está bastante monitorizada por otros fondos, otros posibles compradores, sí te podría decir que estamos doblando la facturación anualmente. Qué Entonces, barbaridad. sí, es un crecimiento interesante desde que entraron los fondos, que fuimos capaces de tener otra ambición ya más global, con otras herramientas, ¿no? Otra forma no solo de pensar, sino también otros medios para hacerlo, contratando personal ya también bastante top que haya hecho antes este viaje, siguiendo desarrollando la tecnología, siendo muy ambiciosos en la parte comercial. Hemos abierto un par de sedes nuevas, aparte de la que tenemos aquí en Málaga, en el Parque Tecnológico, hemos abierto una sede en Dubái con oficina propia y también hemos abierto una sede en Brasil, que también estamos arrancando ahora mismo. Entonces, gracias a esta apuesta, ¿no? que hemos hecho, pues estamos haciendo un crecimiento los Exponencial. últimos años de, ya te digo, de duplicar facturación. Me alegro mucho.